Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. La extracción militar de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ejecutada por los Estados Unidos el pasado 3 de enero, representa el inicio de una nueva fase política tanto en Venezuela como en el hemisferio. La llamada Operación Resolución Absoluta confiere sentido práctico a la nueva estrategia de seguridad nacional y de momento ha producido una inestable dictadura interina liderada por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen chavista tras la captura y traslado de su jefe, quien ha sido presentado ante la justicia en una corte federal en Nueva York, enfrentando cargos federales por tráfico de drogas entre otros. Un evento que, más allá de representar una ruptura con la legalidad nacional e internacional, sugiere la configuración de un nuevo orden hemisférico en el que, entre otros objetivos, se busca expulsar a las potencias extrarregionales del área de influencia de los Estados Unidos, siendo Venezuela el primer teatro de operaciones de esta nueva doctrina Monroe 2.0. Todo lo cual ha generado respaldos y también cuestionamientos a nivel internacional, reavivando viejas discusiones sobre la autonomía regional frente a las grandes potencias, así como también la obsolescencia de los organismos multilaterales para resolver por vías diplomáticas las crisis entre estados, y en especial para proteger efectivamente a sus ciudadanos. A poco más de una semana de este evento, en Mirada Semanal examinamos las implicaciones nacionales, hemisféricas y geopolíticas de esta acción unilateral, así como la actualidad de las tensiones entre las distintas facciones armadas que han quedado en el territorio venezolano. Asimismo, las complejidades de la liberación de los presos políticos, las circunstancias de la vida económica del país y en especial las posibilidades de una transición democrática que pareciera por los momentos como la última fase de una nueva dinámica tutelar que recién comienza. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Florida. Hoy es domingo 11 de enero de 2026. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, nuestro primer episodio del año. Feliz año 2026 para toda nuestra audiencia. Y bueno, comenzamos digamos, ya con una operación de terminación absoluta, que es como la administración Trump ha decidido llamar ya su tradición de estos nombres cinematográficos de las operaciones militares que ha desarrollado en el pasado reciente y que, bueno, evidentemente abre la dinámica, una nueva dinámica que ciertamente, a pesar del nombre, de ese carácter determinista, pues ciertamente abre una nueva fase, no tan solo política en la dinámica de control aún incierta se vive en Venezuela, sino también replantea reglas de juego a nivel hemisférico, no tan solo desde el punto de vista de la región, sino también incluso a nivel político dentro de los propios Estados Unidos. Y para ello me gustaría comenzar contigo, Marisabel, porque bueno, hemos conversado durante todos estos días, han sido días de mucha noticia, de mucho desasosiego, también mucha preocupación, porque bueno, en Venezuela y en Caracas particularmente están mi familia, mis amigos, gente entrañable, colegas, periodistas. Esta dinámica también de los presos políticos que se ha dado en los últimos días también nos ha tenido en cierta zozobra. Pero bueno, me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo considerando un aspecto que creo que es importante en este análisis, que es un poco cómo se ve esto puertas adentro en Estados Unidos. Muchas veces cuando uno escucha los medios de comunicación, las tertulias, la gente que analiza, ¿no? Se tiene como una idea de que Estados Unidos es un imperio agresivo, monolítico, que dentro no hay fisuras, que tiene como una suerte de dinastía Ming, ¿no? Dentro del país, claro, y perdemos de vista de que aquí hay una democracia, pues evidentemente hay un talante antidemocrático de Trump inocultable, de ir poco a poco erosionando, no tan solo colonizando las propias instituciones, sino también dándole como quitándose ese tipo de controles para su gestión. Sin embargo, la dinámica puertas adentro y sobre todo particularmente lo que ocurrió en el Senado el pasado martes, me parece importante evaluarlo ya a una semana de cumplirse esta operación de determinación absoluta, ¿no? ¿Cómo miras tú específicamente este aspecto puertas adentro? Creo que eso también ayudaría mucho a la audiencia a entender un poco la complejidad de esta dinámica. Adelante. Mira, Xavi, esta semana ha sido como si hubiésemos pasado por un año, ¿no? No solamente en el plano personal, sino desde el punto de vista de nuestro trabajo, ¿no? Como politólogos, esta ha sido una semana fuerte
y mucho más siendo venezolanos fuera de Venezuela. Yo he recibido invitaciones para hablar Singapur, India, no es solamente aquí en Estados Unidos, no es solamente en Latinoamérica. Y, y por una parte hay un interés en entender qué es lo que está pasando en Venezuela, pero también hay preocupación sobre cuáles son los objetivos del gobierno de los Estados Unidos y cómo queda la noción, el espíritu de las instituciones democráticas, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Y eso que tú has dicho para introducir el tema es clave, ¿no? Hemos discutido entre nosotros, lo hemos conversado con colegas, hasta con familia, ¿no? Lo que pasó tiene muchas lecturas y creo que hay un consenso, inclusive anoche cuando hablaba con una anfitriona de un programa en una radio progresista aquí en Filadelfia, la gente entiende que había un agotamiento en el régimen de Maduro por su autoritarismo, por sus decisiones desacertadas en algunos casos, pero fundamentalmente fraudulentas en términos de lo que es el espíritu democrático y el haberse negado a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales del año 2024 creo que fue suficiente inclusive para muchos chavistas. Eh, y nadie está lamentando que no esté allí. Eh, Todavía no he escuchado el primero que, que lo lamente, tanto gente que viene del chavismo como gente que es moderada. El problema es, más allá de las razones políticas y de el contexto legal, que tanto aquí en Estados Unidos hay juristas han dicho claramente que fue una incursión ilegal, que viola toda norma y todo protocolo. Igual en Venezuela, también se maneja desde esa perspectiva, pero no vamos a negar que primero Maduro era un gobernante de facto, ¿no? Entonces eso Claro. también es algo que nosotros tenemos que incorporar a esa evaluación, ¿no? Maduro era un gobernante que carecía tanto de legitimidad como de legalidad. Entonces ahí podemos discutirlo. Ahora, lo que sí está sujeto a es decir, lo que nosotros desde afuera estamos viendo con preocupación es que en el después de esta incursión para extraer a Maduro y hacerlo enfrentar la justicia de los Estados Unidos, no pareciera que hay una urgencia por el restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela. Claro, Porque en y que este momento, precisamente ese es el tema más sensible, porque precisamente ahí es donde radica buena parte de las preocupaciones que uno incluso cuando oye el debate parlamentario, tanto de demócratas como de republicanos, dice, bueno, que esto nos estamos adentrando en un avispero, que es lo que no queríamos, que era no es nada más el término estrictamente militar, porque bueno, quedó demostrada la superioridad militar y la poca resistencia, pues, pero más allá de eso es cómo construimos después de lo ocurrido y que eso no represente un avispero y una cuestión de estas guerras perpetuas que tanto mismo Trump cuestionó en su momento sobre Afganistán y el caso de Irak, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, no sé si nos escuchas, pero bueno, me gustaría un poco también tu valoración, ya que ciertamente el tema también pasa por la perspectiva comparada, no tan solo con la propia región latinoamericana, sino también con la historia reciente de una dinámica que ciertamente nos hace, hace remembranzas de este pasado
no tan distante que sí ocurrió en la segunda mitad del siglo XX y que obviamente tuvo implicaciones determinantes, no tan solo en el esquema de los procesos de democratización que vivió América Latina, sino también de las dificultades que hubo en esa después tan difícil interlocución entre Latinoamérica y Norteamérica, ¿no? ¿Cómo lo miras tú? Mira, yo no sé decirte cómo lo miro porque el panorama es tan confuso y acelerado, ¿no? Es decir, cada día que pasa tenemos una noticia nueva. Nada que decir a lo que ha señalado ahora mismo Isabel, pero recordad el factor humano, ¿no? Es decir, en esta aventura llevamos ahora mismo ya más de 2 centenares de fallecidos. 100 en las barcas, en las lanchas que rodean el mar venezolano y 100 aparentemente en la incursión de la madrugada del 3 de enero, ¿no? O sea, es decir, si quieren, y no quiero para nada banalizar, un juego en el que hay ya 200 vidas humanas que se han perdido, ¿no? Y otro elemento que también vale la pena que tengamos en cuenta, ¿no? Es la manera en que el día 7, pasado día 7, la Casa Blanca sacó un comunicado con el título de Retirada de los Estados Unidos de 66 organizaciones, convenciones y tratados internacionales que son contrarios a los intereses de Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, la Universidad de Naciones Unidas, ¿no? Estamos hablando de una acción que complementa la que hizo al poco tiempo de tomar posesión el año pasado, si no recuerdo mal, el 5 de febrero, cuando igualmente de la misma manera Estados Unidos abandonó instancias fundamentales de Naciones Unidas, ¿no? O sea, estamos ya, y entendedme lo que quiero decir, el caso venezolano ya casi queda como algo anecdótico, ¿no? En una vorágine de locura, ¿no? De un nuevo orden internacional que está puesto patas arriba y que no sabemos cuándo va a terminar, ni sí en qué dirección, porque tenemos el manifiesto de la seguridad nacional que también se aprobó a principios de diciembre y ahí hay muchas cosas, de eso ya hablamos antes, y posiblemente, y estáis en Estados Unidos, ambos estáis en Estados Unidos, hay que pensar en qué medida las elecciones del medio término de noviembre próximo se van a convertir en una posibilidad, en la única posibilidad que van a tener los americanos de quitarse de en medio esta pesadilla y de quitarnos la humanidad esta pesadilla. Es decir, la posibilidad de que una mayoría de un Congreso opuesto a los intereses del actual presidente de Estados Unidos, pues puedan hacerle un juicio político e intentar cambiar esta situación. Pero claro, para eso quedan todavía 10 meses, ¿no? Claro, claro, y eso todavía, a pesar de todo en política, y sobre todo política estadounidense, y si no que lo diga Marisabel, eso es una eternidad. Eh, Evidentemente, y me gustaría un poco también tu valoración, Marisabel, porque claro, estábamos también hablando fuera de la grabación, cómo está, lo que está pasando a nivel del Congreso y del Senado. Ciertamente, a pesar de lo que se piense fuera, ¿no? Del imperialismo yanqui y tal, adentro funciona una democracia que también que se está resistiendo, que también tiene sus momentos de controles y en ese sentido, pues obviamente considerando aspectos también que tienen que ver con lo humano. Fíjense que, por ejemplo, y para poner un poquito en sintonía también a la audiencia de lo que es hoy Caracas, principalmente Caracas, porque bueno, el ataque en Higuerote, en las inmediaciones de Maracay y la de La Guaira, digamos, fueron como un poquito más, un poco menos impactantes que lo que hubo en Caracas, ¿no? Y en el caso particular, de donde está mi familia, ¿no? Y lo que me cuentan es la dificultad, muchos comercios abrieron de forma irregular, no hay cierto flujo de algunas mercancías, el tema del dólar, están tocando a la puerta de una hiperinflación en cualquier momento. Además de todo esto, la peligrosidad de los colectivos, de estos grupos que en muchas ocasiones cuando hemos hablado aquí en Mirada Semanal hemos hablado de esta suerte de repartición del territorio
a grupos irregulares y que es precisamente este momento, ese carácter irregular, la parte compleja de la cual esto al final todo confluye y tiene como resultante la censura. Ayer mismo un corresponsal de la BBC trataba de entrevistar a la gente y la gente callada, no me grabes, por favor, no quiero hablar, no quiero decir. O sea, esto es lo que está pasando a día de hoy ahorita en las calles de Caracas, a una semana vista de esta operación. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también cómo vives, claro, porque como coterránea, ¿no? ¿Cómo vives tú esta dinámica, sobre todo considerando también el tema de las expectativas que hay sobre ellas en términos de lo que todavía está pendiente ver el tema de la democratización o algún tipo de transición hacia la democracia? Adelante. Sí, eso que dices del miedo de la gente es lo que yo observo. Por ejemplo, hablando con mi familia, que nos costó mucho establecer comunicación. Mi mamá estuvo todo el día el sábado pasado tratando de hablar, al final de la tarde fue que pudo, porque la comunicación estaba muy inestable. Al día siguiente me pasó igual con una reportera, que por cierto en Venezuela tienen años los reporteros no firmando sus notas, siempre son anónimas o staff, su nombre ustedes no lo ven en los reportajes de los que están en Venezuela, precisamente porque se están cuidando. Y tuve la ocasión de hablar con una periodista que vive cerca de una de las antenas que fue derribada y eso fue imposible, la comunicación se nos caía porque era por WhatsApp, muy difícil, muy problemático. Chay, lo que señalas del temor es cierto. Una periodista estuvo reportando ayer que los colectivos están parando a la gente para revisarle los teléfonos. Y eso es algo que yo noto en mi propio entorno. Por favor, no pongan nada en los estados, no se habla del tema, ni siquiera en clave. La gente sencillamente es como que no está pasando nada, aquí no está pasando nada, todo está bien. Yo creo que aquí en Estados Unidos ha habido por un momento una atención, un ciclo de atención por digamos, lo extraordinario que fue esa incursión militar. Eso ha generado duras críticas en la opinión pública. En mi entorno, por ejemplo, de politólogos de acá de Estados Unidos, hay preocupación no solamente por el tema legal, la preocupación es fundamentalmente no queremos otro Afganistán, no queremos involucrarnos en un proceso de nation building, eso no es de nuestro interés. Hay graves advertencias que están haciendo no solamente politólogos, expertos en este tipo de materias, sino gente que conoce la historia de América Latina y sabe hacia dónde puede dirigirse esto. Pero también creo que estamos comenzando a ver los efectos de una presidencia que ya está entrando en su etapa de lame duck. Me Ujú. parece que esa es simbólico porque yo no sé hasta qué punto Trump esté dispuesto a limitarse porque hay un World Powers Resolution, ¿no? Esa resolución yo no creo que lo detenga. Él está muy molesto con Sí, con los 5 republicanos que... Ujú. está muy Sí, molesto, sí. pero yo creo que vamos a ver un poco más de eso. Yo no creo que la representante Green Taylor Green de Georgia, que se retiró del Congreso esta semana, yo no creo que ella sea un caso aislado. En todo caso, el problema de ella es que necesita desmarcarse, pero es para ella asumir la batuta de America First. Es que precisamente el tema más complejo, porque y es el momento donde hay que leer los medios de comunicación, digamos, republicanos, los más fervientes, y ahí se nota las innumerables, incontables dudas que genera, ¿no? Y esto no es un tema que no están suficientemente informados o que ni por lejos que esto quiera decir que están a favor de lo que ha habido en Venezuela, ¿no? Del chavismo, ¿no? Evidentemente, pero el tema es
que creo que es importante la ponderación. Y en ese sentido, Manolo, creo que también me gustaría un poco tu apreciación sobre la parte ya, lo que tiene que ver con los conceptos, ¿no? Hemos hablado de derecho internacional, hemos hablado muchas veces en Mirada Semanal de la importancia de tener claro los principios básicos del derecho internacional, pero ¿qué pasa también cuando la autodeterminación de los pueblos es pisoteada, es perseguida, ¿no? ¿Qué pasa cuando los pueblos no se pueden autodeterminar? ¿Qué mecanismos también ofrece digamos, la región? Eh, ¿Qué papel podría jugar la región y las cancillerías de América Latina a efectos de también buscar o soluciones? Porque bastante, o sea, con comunicados y con el deeply concern habitual de estas resoluciones que lo hemos hablado aquí muchas veces, poco o nada se logra, ¿no? Para que esto pueda tener algún tipo de manejo y de protección también, de responsabilidad para proteger también a la ciudadanía, ¿no? No sé cómo miras tú esto. Por supuesto, todo sigue en una dinámica digamos, muy vertiginosa. De hecho, hace poco ya se conoció el nombre y apellido del encargado de negocios, este señor McNamara, en Caracas, algo que se parecía impensable hace escasos días, ¿no? En ese sentido, ¿cómo miras tú este tema de la región, ¿no? De esta interlocución en la región de cara a lo que pueda venir? Sé que es difícil, ¿no? Pero bueno, me gustaría también conocer tu punto de vista. Mira, Xavi, ahora mismo creo que todo eso que hemos venido denominando orden internacional está absolutamente destruido. En términos conceptuales, en términos reales, pero también además en términos de la región, ¿no? Em, Quizás una acción de México y de Brasil pudiera tener cierto contenido, pero ni aun así, ¿no? Yo creo que primero Lula está encarando los últimos meses de su mandato. Habrá elecciones en octubre en Brasil y Sheinbaum tiene que andar con pies de plomo por su carácter fronterizo, ¿no? Pero hay un concepto, y hablando de lo que decías tú de conceptos, que vosotros dos lo habéis dicho perfectamente, que es el tema del miedo. El miedo es recordemos, el gran principio hobbesiano, fear and myself. El miedo supone la construcción del orden político. Ese miedo lo habéis dicho, a un estado vaciado totalmente donde las pandillas terminan siendo las dueñas del barrio, ¿no? Como está ocurriendo en el caso haitiano. O ese miedo a no querer hablar, ese miedo como nos ocurre a bastantes colegas que no quieren dar declaraciones porque temen que cuando revisen sus intervenciones en redes sociales y demás, queden fuera de permisos de entrada en un determinado país o sean sancionados, etcétera, ¿no? Es decir, yo realmente no había conocido a tan gran escala, casi diría planetaria, lo que es esta sensación de incertidumbre, de zozobra, ya digo, y sobre todo de no saber a qué atenerse, ¿no? Entonces, este claro, es un gran momento, ¿no? Para la especulación teórica, porque, repito, todo ese orden que se había construido, hemos sido, yo el primero, muy crítico, sí, con el sistema de Naciones Unidas, pero ahora mismo está en absoluta descomposición. Si son 66 las organizaciones o las entidades que se retira a Estados Unidos, eso supone personal que se va a la calle, personal que va a cesar en su trabajo, pero también disminución de ingresos presupuestarios para mantener estas instancias en las que Estados Unidos era un fiel pagador, ¿no? En algunas con cierta demora y demás, pero era un fiel pagador. Entonces, esto cambia también dramáticamente porque es relativamente fácil destruir este orden, pero es muy complejo ponerlo en marcha, ¿no? Claro. La sátira, no la sátira, la burla con la que el otro día imitó al presidente francés, ¿no? Eso es intolerable, ¿no? Eso Claro. directamente es una imagen de ser un patán y que, bueno, que empeora por
consiguiente todo tipo de relaciones entre estos estados que ya de por sí están de capa caída, ¿no? Claro, ¿no? Y en ese sentido también la pérdida de esa capacidad de interlocución, ¿no? Que al cerrar el canal, pues obviamente se cierra un espacio que, como bien comentas, Manolo, ha costado muchísimas décadas y muchísimos esfuerzos en llevar a cabo y levantarlos, ¿no? De todas formas, por supuesto, en Caracas las circunstancias están todavía en pleno desarrollo. Hay dinámicas que todavía siguen siendo inciertas. Ciertamente también hay que reconocer que producto de esta operación también hay una aceleración, como un aceleramiento de decisiones, cuestiones que obviamente siguen siendo sobrevenidas y sobre lo cual estaremos muy atentos en mirada semanal en los próximos días. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito de tiempo encima. Muchísimas gracias por sus ponderaciones y evidentemente, pues dada la importancia de este tema, muy probablemente vamos a volver sobre esta dinámica en Venezuela para los próximos días. Muchísimas gracias por estar allí. Levantemos el ánimo y buena semana. Así es. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.